la entidad surgida de las profundidades del cosmos por el lector insomne, el lector que nunca duerme. Capítulo 4. El día que Héctor, mi ex colega y amigo, falleció, algo en el aire se volvió irrespirable. No fue una muerte común, ni siquiera una que pudiera explicarse mediante el lenguaje técnico de los médicos. Fue como si su esencia hubiera sido arrancada por fuerzas invisibles, dejando un cascarón vacío, un cuerpo que respiraba por última vez antes de apagarse. Yo sabía la verdad, sabía que no fue un accidente ni una coincidencia. Fue la culminación de un ciclo que comenzó mucho antes de que pudiéramos entender lo que estaba sucediendo. Héctor era metódico, brillante y, en cierto modo, obsesivo. Trabajamos juntos durante años en casos que otros consideraban imposibles. Desapariciones inexplicables, crímenes que desafiaban la lógica. Asesinatos con patrones más allá del entendimiento humano. Su habilidad para encontrar conexiones donde nadie más las veía era incomparable, y juntos desentrañamos horrores que siguen persiguiéndome en mis sueños. Pero ninguno de esos casos nos preparó para lo que enfrentaríamos al final. El inicio de todo fue sutil, casi banal. Héctor me había confesado durante una visita al psiquiátrico que solía frecuentar el pequeño restaurante cercano al observatorio donde trabajaba Eloísa. Un lugar modesto, con mesas gastadas y un menú que nunca cambiaba. Héctor buscaba tranquilidad allí, pero fue en ese espacio discreto donde conoció a Eloísa, meses antes de su desaparición. En una ocasión, mientras compartían mesa por casualidad, Eloísa le habló de su investigación. Según Héctor, había algo electrizante en su entusiasmo, aunque también una inquietud que no podía ignorar. Le contó sobre la anomalía que había descubierto con el telescopio, una luz cuya naturaleza no podía explicar. Esto no es un fenómeno normal, le dijo. Es algo que tienes que ver para entender. Héctor, intrigado, quiso saber más, pero Eloísa cambió de tema rápidamente, como si estuviera protegiendo un secreto. Cuando ella desapareció, Héctor no pudo evitar sentirse atraído por el misterio. Al principio solo quería entender qué había sucedido, pero conforme investigaba, empezó a notar cosas extrañas. Su curiosidad científica lo llevó a retomar conversaciones conmigo.
visitándome en el psiquiátrico para compartir teorías y observaciones. Fue durante esas visitas que lo vi cambiar. No físicamente, al menos no al principio, pero su mirada empezó a reflejar algo oscuro, algo que conocía demasiado bien. Los síntomas comenzaron de manera inocua. Héctor describía sensaciones de ser observado, un escalofrío que parecía seguirlo. Luego vinieron los ruidos, crujidos provenientes de las paredes de su apartamento, cada vez más intensos. Hasta que una noche, mientras revisaba notas de uno de sus casos antiguos, escuchó un susurro. Decía la voz, y aunque el sonido era débil, su carácter era inhumano, áspero, gutural, como si algo estuviera intentando imitar el habla. Intentó ignorarlo, pero los susurros pronto se transformaron en gritos, y después llegaron los sueños. Sueños que me describió durante sus visitas. En ellos, Héctor revivía los casos que habíamos resuelto juntos, pero los detalles eran grotescos. Las víctimas antes humanas estaban deformadas, sus cuerpos alargados en ángulos imposibles, sus rostros convertidos en espirales de carne y hueso, sus ojos vacíos. En uno de sus sueños, Héctor vio al asesino del bosque, aquel que desmembró a sus víctimas, pero en esta visión, el asesino era otra cosa. Su piel translúcida revelaba órganos palpitantes, y su voz era la misma que Héctor había oído en su apartamento. Me confesó que el horror de esos sueños lo despertaba cada noche, empapado en sudor y con las manos temblando. Intenté ayudarlo, ofrecerle palabras de consuelo, pero la entidad ya lo había alcanzado. Yo estaba demasiado atrapado en mi propio abismo para detenerlo. Héctor continuó investigando. Revisó registros del restaurante donde conoció a Eloísa, descubriendo que varios empleados renunciaron poco después de su desaparición. Algunos habían reportado sensaciones extrañas mientras trabajaban, pero el dato que realmente lo perturbó fue encontrar su propio nombre en una lista de clientes frecuentes, justo después del de Eloísa. Finalmente, Héctor se derrumbó. La noche antes de que cayera en coma, me llamó. Su voz, apenas un hilo, estaba llena de miedo y desesperación. «Lo entiendo ahora», dijo. «No es Eloísa. Nunca lo fue. Ese lugar, todo lo que tocó, todo lo que vio, está contaminado. Ahora yo lo estoy también». Fue la última vez que escuché su voz. Cuando lo encontraron estaba en su apartamento, sentado frente a su escritorio, con los ojos abiertos pero vacíos.
Los médicos dijeron que había sufrido una muerte cerebral inexplicable, y aunque su cuerpo aún respiraba conectado a máquinas, era evidente que su mente ya no estaba allí. Lo peor ocurrió cuando visité su apartamento después de su muerte. Las paredes, el techo, el suelo, todo estaba cubierto de símbolos. No eran marcas hechas por tinta o sangre. Parecían parte integral de la estructura, grabados profundamente. En el centro de la habitación, donde Héctor había estado sentado, vislumbré una figura distorsionada, imposible. Era la entidad, imitando el cuerpo de Héctor, pero retorcido, desfigurado, como si su forma hubiera sido desdoblada y reconstruida de manera antinatural. El día que desconectaron a Héctor, sentí alivio, pero también tristeza. Sabía que su muerte no era el final, que la entidad seguiría extendiéndose, buscando nuevos anfitriones, nuevas mentes para consumir. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento su presencia. Está aquí, conmigo, acechando desde las sombras. Sé que mi tiempo se acaba, pero espero que este relato sirva como advertencia. No busquen respuestas en lo incomprensible. No miren al abismo, porque el abismo siempre devuelve la mirada. Si este cuarto capítulo fue de tu agrado, deja tu like y suscríbete activando las notificaciones. Muchas gracias. Las lecturas del insomne, el lector que nunca duerme.